Hola, bienvenidos a MOL TV. Frente al complejo escenario que enfrenta Chile respecto a la escasez de agua, la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 trabaja desde 2016 en propuestas y soluciones para alcanzar la seguridad hídrica. Y en ese sentido, mejorar la gestión del agua es hoy uno de los principales desafíos. Para contarnos un poco más sobre este trabajo, nos acompaña hoy día Andrés Gutiérrez, miembro del equipo técnico de Escenarios Hídricos 2030 y director ejecutivo de Fundación Nehuenco. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Camila. En primer lugar, me gustaría preguntarte un poco sobre el contexto en el que surge Escenarios Hídricos. Sabemos que hoy en día Chile enfrenta un problema respecto a la escasez de agua y los pronósticos hablan de que si no hacemos nada, lo más probable es que este problema solo vaya en aumento. Entonces, ¿cómo surge esta iniciativa y cuál es el objetivo de ella? Sí, bueno, Escenarios Hídricos ya lleva más de 4 años de trabajo. Escenarios Hídricos es una iniciativa multidisciplinar que busca integrar a distintos actores en torno a la construcción de un Plan Nacional de Seguridad Hídrica para Chile. Particularmente en una primera fase se trabajó con 6 cuencas, en donde se levantaron los principales problemas y las causas a los problemas, y en esta segunda fase, ya digamos, una vez elaborado un estudio denominado Transición Hídrica, con algunas líneas de base propositivas, lo que se busca es trabajar ya en distintas líneas orientadas a concretar o a implementar este Plan Nacional de Seguridad Hídrica, y en ese contexto se enmarca este trabajo que tiene 4 ejes. Uno que está relacionado con la conservación de los recursos hídricos, eficiencia en el uso del agua, la generación de nuevas fuentes de agua, y el que estamos nosotros como consultores, asesores técnicos, Fundación Nehuenco, que tiene que ver con la institucionalidad y la gestión del agua. Y cuando me mencionabas estos actores, entonces ha sido un trabajo de diálogo donde participan actores como cuáles y qué organizaciones son las que lideran o han liderado este trabajo. Dentro de la orgánica de escenarios hídricos existen distintas instancias en las cuales participan actores ligados tanto territoriales, ¿verdad? Estamos hablando de sistemas de agua potable rural, también el mundo académico, los gremios, el mundo político y servicios públicos en general. De manera que también se cubre también el ámbito de las ONG donde se encuentra nuestra fundación. Y como mencionaba entonces, hoy en día el centro, el pilar principal en el que están trabajando tiene que ver con gestión del agua. ¿Cuáles son los desafíos que han identificado en esta materia? Sí, la verdad es que lo primero que habría que señalar es que el agua es un bien público. Por lo tanto, cualquier modelo institucional o sistema de gestión del agua debe propender al beneficio colectivo. Esto implica, en definitiva, considerar o cubrir adecuadamente los distintos usos del agua. Y es por ello que estamos trabajando en torno a un concepto que es el de seguridad hídrica, que no es sino el poder que deben tener los distintos territorios, ¿verdad?, para asegurar en el tiempo los distintos ámbitos de usos del agua. Esto es el consumo humano, los usos productivos y los no productivos, la adecuada gestión para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático, particularmente la sostenida baja en las precipitaciones, que ya llevamos 10 años insertos en eso, inundaciones crecidas, entre otros, y por cierto, el foco debe estar en garantizar la regularidad del ciclo hidrológico, que no es sino que el agua continúe siendo un recurso renovable y que no se sequen las cuencas. ¿Y cuáles son si hablamos por ejemplo de Chile, cuáles son los principales problemas o las principales trabas que tal vez han identificado para poder alcanzar este concepto de seguridad hídrica? Sí, para alcanzar este concepto, la verdad que no existe una clara definición de políticas públicas. Ese es el principal elemento que ha trabado probablemente una buena gestión del agua. Las políticas, si bien es cierto, han existido distintos intentos de políticas públicas, entre ellas, ¿verdad?, la del
delegado presidencial para los recursos hídricos del año 2014, que estableció una política nacional, ¿verdad?, de gestión de los recursos hídricos que no fue aplicada. También cuando se creó el Ministerio del Medio Ambiente, estaba en proyecto, ¿verdad?, crear una subsecretaría de recursos hídricos y territorio que iba a tener ciertas definiciones, ¿verdad?, en el manejo de las cuencas, y que finalmente tampoco se llevó a cabo. Entonces, falta una clara, un claro fijación de políticas públicas con un enfoque territorial. Creemos que esa es la clave y eso es lo que distingue probablemente escenarios hídricos de de otras iniciativas que en realidad lo que releva es el enfoque territorial que tiene que tener la gestión del agua, particularmente en un escenario en donde la descentralización del país ya es un hecho, está en proceso. ¿Cómo creen que se puede avanzar para poder alcanzar este enfoque territorial? ¿Ya hay algunas experiencias o tal vez tienen algunos lineamientos de los cambios que se pueden hacer para ello? Sí, creemos que dentro de las primeras cuestiones que se debe abordar es el liderazgo institucional. El liderazgo institucional, pero no solamente a nivel de políticas, no solamente a nivel, digamos, a nivel nacional o a nivel país, sino que también a nivel de territorio. Hoy día existen alrededor de, como es ampliamente sabido, alrededor de 42 entidades o organizaciones públicas y privadas que se encargan de ejercer más de 100 funciones en el agua, están completamente dispersas y descoordinadas entre sí. Cada institución fija su propio objetivo, de manera que falta efectivamente un liderazgo a nivel nacional en materia de aguas, pero adicionalmente es necesario generar liderazgo a nivel territorial. En los territorios hoy día, las organizaciones de usuarios de agua son las únicas que gestionan el agua. Y las organizaciones de usuarios de agua, tanto en la ley como en la práctica, lo que hacen directamente es velar por el interés de los titulares de derecho de aprovechamiento, que son quienes las componen, en definitiva. No tienen una visión sistémica de la cuenca, ni tampoco tienen por misión velar por la sustentabilidad del uso del agua en la cuenca. De manera que ahí existen dos elementos que son claves para destrabar, digamos, los principales obstáculos que existen. Por otra parte, hay una falta de definición de instrumentos de gestión, porque una cosa es definir la institución y luego también hay que definir qué va a hacer esa institución y con qué instrumentos de gestión va a contar para garantizar, ¿verdad?, estos conceptos que hablábamos al inicio de la seguridad hídrica. Y en ese sentido no está claro qué debiera contener un plan nacional o un plan director del agua a nivel nacional, y tampoco, menos claro está todavía, que debiera contener instrumentos de planificación hídrica a nivel de los territorios. No existe hoy día digamos, proyecto de planificación o de instrumentos de gestión que estén asociados al quehacer de las gobernaciones, de los gobiernos regionales o de los municipios, pese a que los gobiernos regionales encargados de, en definitiva, implementar los instrumentos de planificación territorial, no consideran el elemento agua que estructura los territorios, no lo consideran dentro de su planificación, y los municipios tampoco. De manera que hay que hacer articulaciones institucionales, insertar la planificación hídrica en la planificación territorial, por cierto, y darle mayor autonomía a los territorios para definir esa planificación institucional, esos modelos de gobernanza dentro de sus territorios y de acuerdo a las especificidades que definan las cuencas. Me imagino que en todo esto que me menciona es el Estado el que tiene ahí un rol clave. El Estado tiene un rol clave en tanto el agua es un bien público, de manera que el Estado tiene un rol clave en torno a garantizar un buen sistema de gobernanza y una adecuada representatividad. Es decir, no solamente el Estado centralmente debe planificar la gestión del agua, sino que nosotros postulamos como uno de los lineamientos del trabajo, ¿verdad?, una mayor participación de los distintos usuarios del agua, de los distintos usos del agua, particularmente una integración, ¿verdad?, de la sociedad civil organizada, de la ciudadanía, en definitiva, en las distintas entidades que generan las políticas públicas en materia de agua, ya sea a nivel nacional y coordinadamente en los territorios. Aumentar en el fondo la participación para que sean parte también de estas soluciones hacia adelante. Así es, sí, hemos tenido a la vista algunos casos comparados que
aún estamos, ¿verdad?, en revisión y en proceso, porque hay que generar, digamos, el relato nacional de esos casos y estudios comparados, pero simplemente para dar un ejemplo, en el caso de Francia, que el sistema de gestión del agua en Francia también es un modelo, es el modelo es el modelo marco de gestión del agua para la Unión Europea, y este modelo contempla justamente agencias del agua, y son agencias nacionales del agua y agencias territoriales, agencias de cuenca y de subcuenca, que ambos generan instrumentos o diseñan instrumentos que son coherentes entre sí, es decir, hay un correlato territorial de lo que se dicta como política pública a nivel nacional, y ambas instituciones son de composición híbrida, es decir, multiactores, y consideran ambas en su integración a la sociedad civil organizada. ¿Y cómo va a continuar este trabajo ahora hacia adelante? ¿Ya tienen bien definidos algunos de los desafíos? ¿Cuáles ahora son como los siguientes pasos para, en el marco de escenarios hídricos 2030? Sí, en los próximos meses, bueno, nosotros estamos asistiendo a distintos talleres en las cuencas piloto, que son el Maipo y Maule, y en los próximos meses los otros ejes, conservación, ¿verdad? Eficiencia, nuevas fuentes, están levantando distintas medidas, acciones y soluciones que son, en definitiva, se van a plasmar en hojas de ruta que nosotros vamos a reunir y vamos a levantar una propuesta inicial en base a distintos insumos que hemos venido recibiendo, que son talleres con distintos actores, distintas entrevistas, llevamos cerca de 30 entrevistas a distintos actores, y la idea es armonizar esas, digamos, necesidades con lo que nosotros vayamos haciendo y generar una primera propuesta que sea presentada en las distintas cuencas. Y esa propuesta inicial, de borrador, de teoría, va a ser trabajada directamente con los actores de las cuencas, de manera de generar una propuesta co-construida, digamos, directamente con ellos. ¿Estas cuencas que mencionas son el río Maipo y el río Maule? Así es. ¿Cómo ha sido el trabajo que han realizado ahí? Hasta ahora lo que hemos hecho es, esta fase de escenarios hídricos comenzó en el mes de marzo, comenzó con unos talleres de cuenca en donde lo que se hizo fue exponer la línea base de cada una de esas cuencas. Y se obtuvo una primera retroalimentación, ¿verdad?, de los actores de cuencas a nuestro eje. Y con eso nosotros definimos ciertos elementos esenciales respecto de los cuales necesitábamos entrevistarnos con determinados actores de las cuencas y también a nivel nacional. De manera que lo que hemos hecho hasta ahora es sistematizar esa información, y adicionalmente estamos estudiando el árbol de problemas que se levantó en la primera fase de escenarios hídricos, que es la fase en definitiva que detectó los principales problemas en estas cuencas. Entonces, a través del análisis de esos problemas, por distintas variables, ¿verdad?, políticas públicas, actores que intervienen, instrumentos de gestión asociados, vamos a generar un diagnóstico propositivo, en definitiva, que es el que se va a trabajar en los próximos meses con los principales actores de cuenca. Perfecto. Andrés, te agradezco mucho tu tiempo y que nos hayas venido a contar sobre este tema y el trabajo que están realizando y que van a seguir los próximos meses. Muchas gracias, Camila. Que estés muy bien. Gracias. Y a todos los dejamos invitados a seguir conectados en EMOL TV y seguir informándose en emol.com.